estaremos viendo lo que es la prescripción penal, la mediación penal, suspensión a juicio a prueba, condenación condicional, libertad condicional y reincidencia. Empezamos lo que sería la prescripción penal. Es uno de los modos de extinción de la acción penal e implica la pérdida de la potestad estatal de iniciación o persecución de la persecución penal de los supuestos responsables de la comisión de un delito. Esto es por el transcurso del tiempo. Este se vincula con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Los plazos de la prescripción están regulados en el artículo 5 y establece que 1. A los 15 años, cuando se tratare de delitos, cual pena fuere la de reclusión o prisión perpetua. 2. Después del transcurrido el máximo y duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso el término de la prescripción exceder de 12 años ni bajar de 2 años. A los 5 años, cuando se tratare de delitos únicamente con inhabilitación perpetua. Y, por último, al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal. Y, por quinto lugar, sería a los 2 años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. Y luego de esto nos vamos a lo que sería la suspensión de la prescripción, que está regulado en el artículo 67 del Código Penal, que dice que en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sería necesaria la resolución de cuestiones previas o perjudiciales que deben ser resueltas en otro juicio, terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso. En los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieran participado mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. En los casos de delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspende hasta el restablecimiento del orden constitucional. En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129, 130, párrafos segundo y tercero, 145 bis y 145 ter. Del Código Penal se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Por consiguiente, veremos lo que es la interrupción del curso de la prescripción. El artículo 67 del Código Penal establece que se interrumpe en la comisión de otro delito, el primer llamado afectuado a una persona en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio afectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente y el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. Por consiguiente, lo que veremos es la mediación penal. En esta interviene un tercero imparcial, donde interviene entre las partes para que éstas, de forma libre y voluntaria, alcancen un acuerdo que ponga fin al conflicto, de forma que la víctima pueda ser reparada y que el infractor asuma su responsabilidad. Está regulado en la Ley 23.433, donde dice que el juez
de acuerdo con el fiscal o con cualquiera de las partes, podrá solicitar someter el conflicto a mediación siempre que en virtud de la naturaleza del hecho se considere adecuado. El mediador o la institución de la mediación comunicarán al fiscal el inicio y la finalización del procedimiento de mediación y su resultado. Cuando el fiscal conozca que existe un procedimiento de mediación penal, podrá suspender mediante decreto las delegaciones de investigación que estuvieran en curso si así lo estima oportuno. El mediador se encuentra sometido a secreto profesional y la mediación será siempre gratuita. Estas son algunas de las características de lo que es la mediación penal. La Ley 23.433 establece: se resuelve en el ámbito del Ministerio Público, quien realizará la conciliación a los fines de practicar el conflicto, procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la reparación voluntaria del delito causado, evitar la revictimación, promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, neutralizado a su vez los perjuicios derivados del proceso penal. Rige por los principios de voluntariedad, confidencialidad, informalidad, gratuidad y neutralizado o imparcialidad de los mediadores. En casos especialmente susceptibles de este régimen a causas vinculadas con ellos suscitados por motivos de familia, convivencia o vecindad. B. Causas cuyo conflicto es de contenido patrimonial. Siempre que la máxima de la pena no excediese los 6 años. No procederá en los casos en donde a. La o las víctimas fueran personas menores de edad. B. Los imputados fueran funcionarios públicos en el ejercicio de la función pública. C. Causas dolosas, delitos contra la vida, contra la integridad sexual, robo. Y D. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. El Ministerio Público deberá arbitrar mecanismos tendientes a unificar el criterio de aplicación de este régimen. Procedemos a ver lo que es la suspensión a juicio a prueba. Es una causal de la extinción de la acción penal condicionada en el tiempo a la no comisión de un nuevo delito, a la reparación de los daños en la medida ofrecida y al cumplimiento de las reglas de conductas impuestas por el tribunal. Establecida en el artículo 76 bis, el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión, cuyo máximo no exceda de 3 años, podrá solicitar la suspensión a juicio a prueba. En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese los 3 años. No procederá a suspensión de juicio a prueba cuando un funcionario público hubiese participado del delito, y tampoco respecto a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación. El artículo 76 bis, en el primer párrafo, tiene un sentido restringido y en el cuarto párrafo un sentido amplio. En el sentido restringido, el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda los 3 años podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. Y en el cuarto párrafo, que es un sentido más amplio, donde establece que si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Lo que es la condenación condicional. La condenación condicional es el beneficio de suspender la ejecución de la pena siempre que se trate de delitos de escasa gravedad. Procede en los casos de primera condena a pena de reclusión o prisión que no exceda de 2 años o de multa, aunque exista concurso de delitos. La condenación se tiene por no pronunciada si dentro del término
para la prescripción de la pena, el condenado no comete nuevo delito, en caso contrario, cumplirá la pena impuesta en la primera condenación y además lo que correspondiera por el nuevo delito. En los artículos 26 y 27 del Código Penal. El artículo 27 establece que para el cumplimiento de la condena de ejecución desde la fecha de la sentencia de primera instancia debe transcurrir un plazo de 4 años durante el que se cumplan las condiciones que se impongan. Y luego veremos lo que es, por ejemplo, ponemos un ejemplo donde la condena de fecha 1 de marzo de 2018, el cumplimiento sería el 1 de marzo de 2022, pasados los 4 años. Y para poder beneficiarse nuevamente con una condena en suspenso deben pasar 8 años. Si se trata de 2 delitos dolosos, 10 años. Estos plazos se encuentran desde la fecha de la sentencia de primera instancia, condena de fecha 1 de marzo de 2018, 2 delitos culposos o uno culposo y uno doloso, sería el 1 de marzo de 2026. Pasaron los 8 años. Y la condena de fecha 1 de marzo de 2018 con 2 delitos dolosos, el 1 de marzo de 2028, pasados los 10 años. La libertad condicional, establecida en el artículo 13 y 14 del Código Penal, es una medida alternativa que es pedida por el prisionero que contempla los ordenamientos jurídicos y que es posibilidad imponer en sentencia cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos en los artículos. Estos requisitos están establecidos en el artículo 14 del Código Penal, donde dice: la libertad condicional no se concederá a los residentes. Tampoco se concederá cuando la condena fuera por 1. Homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal. 2. Delitos contra la integridad sexual previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128, primer y segundo párrafo, y 130 del Código Penal. 3. Privación legal de la libertad coactiva, si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida, previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo párrafo del Código Penal. 4. Tortura seguida de muerte, artículo 144, ter, inciso 2 del Código Penal. 5. Delitos previstos en los artículos 165 y 166, inciso 2, segundo párrafo del Código Penal. 6. Secuestro extorsivo si se causare la muerte de la persona ofendida, conforme a los supuestos previstos en el artículo 170, antepenúltimo y anteúltimo párrafo del Código Penal. 7. Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del Código Penal. 8. Casos en que sea aplicable el artículo 41 inquies del Código Penal. 9. Financiamiento del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal. 10. Delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 23.737 o la que el futuro la reemplace. Y 11. Delitos previstos en los artículos 865, 866 y 867 del Código Aduanero. Lo que veremos ahora sería un ejemplo establecido en un trabajo práctico, donde dice: Emilce, quien no cuenta con ningún tipo de antecedentes penales, se encuentra imputada por el delito de robo establecido en el artículo 164 del Código Penal por un hecho sucedido el día 1 de febrero de 2016. El día 6 de febrero de 2020 ha sido convocada a prestar declaración indagatoria por el fiscal del caso. Entonces, la resolución de este sería: en cuanto a la prescripción penal, el delito de robo establecido en el artículo 164 del Código Penal tiene una escala penal con un máximo de 6 años de prisión y que, conforme al artículo 62, segundo párrafo, prescribiría luego del máximo de la pena
o sea 6 años. En este caso, entre el 1 de febrero de 2016, donde sucedieron los hechos, y el día 6 de febrero de 2020, donde la imputada fue convocada a prestación de declaración indagatoria, no ha transcurrido el plazo de 6 años, y por eso podemos afirmar que la acción penal no se encuentra prescripta. En cuanto a la mediación penal, no podrá ser sometido a este régimen, ya que el delito del robo está en el artículo 164 del Código Penal. Es uno de los delitos que no pueden ser sometidos a este normamiento por la ley de la provincia 13.344. Artículo 6, apartado C, de los delitos excluidos. En cuanto a la suspensión de juicio a prueba, sería posible, de acuerdo al artículo 76 bis del Código Penal, cuarto párrafo, donde podría aplicarse una pena de suspenso, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 26 del Código Penal, condena condicional. Resultaría posible ya que el mínimo del delito de robo, establecido en el artículo 164 del Código Penal, es de 1 mes y se trata de la primera condena. Y en cuanto a la condena condicional, puede ser posible el suspenso de la pena, ya que el mínimo de 1 mes, establecido en el artículo 164, lo posibilita. Los requisitos establecidos por el artículo 26 del Código Penal, de que se trate de la primera condena, no debería superar los 3 años de prisión. Y por último, veremos lo que es la reincidencia, establecido en el artículo 51 a 53 del Código Penal, donde una persona que comete un delito es condenada y cumple la pena, y luego comete un nuevo delito y es condenado, donde puede pedir la reincidencia. Para esto debería tener cumplida la pena del delito anterior y haber tenido el trato de resocialización. En los artículos 13 y 14 del Código Penal habla de la libertad condicional, que no permite los reincidentes. Finalizando acá todo el desarrollo de lo que es la coerción penal.